Somos BM Online. Conectate con nosotros. A ver, él está allá en New York, Cassian Peña, empresario, economista, delegado de Naciones Unidas en New York, co-director de Disruptive Capital, inversiones en mercados emergentes, y tuvo una reunión importante con el representante de Taiwán allá en New York. Taiwán en la mira, la pulseada entre China y Estados Unidos y el nuevo orden económico mundial es el tema que ahora nos va a desarrollar el querido Cassian Peña. ¿Cómo te va, Cassian? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, como siempre, un jueves tan lindo. Buenos días. Sí. Buenos días a la redacción. Estoy feliz de estar acá. Sí, justamente me gusta eso cuando decís, a ver, saludos a la redacción. Sí, me gusta eso, me gusta, porque acá no usamos eso, deberíamos de usar, pero no lo usamos porque es la palabra justa y profesional para dar a conocer los trabajos o el trabajo que se desempeña acá en estas oficinas respecto a los temas que vamos a tratar siempre, que tratamos siempre cotidianamente. Bueno, el embajador de Taiwán en Estados Unidos, que se llama Tom Xi-Xiang Lee. Tom Xi-Xiang Lee es un embajador que tiene algo más. Él no es solamente embajador oficial ahí, sino tiene también otros roles. No sé si me va a decir, eso me va a ayudar Cassian con los otros roles, porque en realidad no hay una oficina de comercio, ¿verdad? En New York, digamos, por parte de Taiwán hay una oficina de comercio. Y este embajador, Tom Xi-Xiang Lee, es director general de la Taipei Economic and Cultural Office en New York, la oficina cultural y económica de Taiwán en Nueva York. Y hasta allí fue Cassian Peña, disertó también ahí Cassian Peña, conoció a este señor que aparece en la pantalla, Tom Xi-Xiang Lee. ¿Y cuál es el resultado? A ver, ¿qué nos podés brindar informativamente de ese encuentro que tuviste con este señor Tom Xi-Xiang Lee de la Embajada de Taiwán en Estados Unidos en New York? Querido Cassian Peña. Era una reunión entre algunos conocidos y eso era algo interesante. Yo creo, bueno, para la audiencia, para empezar, este tema tan relevante es el hecho que, en teoría, dado que Taiwán solo tiene 12 países que reconoce y que tienen, digamos, alianzas diplomáticas oficiales, y por esa razón, un país como los Estados Unidos, que es el segundo socio comercial más importante para Taiwán, para Taipei, aún en el caso de Estados Unidos no hay embajada, si decir, de Taiwán. Sería algo ilegal, no se podría hacer. También me comentó el embajador que tienen una gran dificultad entrar a la ONU. Ni pueden entrar con su pasaporte a la ONU, dado que no están así reconocidos por la ONU, ¿no? Eso es lo que él me comentó. Y bueno, y por eso él es director general para la Oficina de Economía y Cultura, se llama de Taipei, de Taiwán, acá en Nueva York. Y él juega, digamos, el rol de embajador, ¿no? De un cierto lobista para el país. Y obviamente la charla que escuché y después tuvimos una conversación era acerca de la relevancia de Taiwán para los Estados Unidos. ¿Por qué Taiwán importa para los Estados Unidos? Él quería responder esa pregunta, dado que en la última década, Bruno, habían 10 países que pararon de reconocer a Taiwán y ahora reconocen a Pekín, a China continental. Y a unos de esos países son países como Panamá, El Salvador,
República Dominicana. Yo creo que Nicaragua y Honduras también están en esa lista. Entonces, muchos países latinoamericanos, también en el Caribe, unas naciones chiquititas por ahí. Y entonces, dentro de esa cuestión, están viendo que ahora perdieron una cierta influencia, un cierto soft power, ¿no? Un poder blando, y ahora quizá quieren otra vez reconquistar esa parte, y por eso esa conversación era muy relevante, interesante, y quizá enseguida podemos entrar en más detalle. Sí, hablabas de 12 países que son los que oficialmente responden a Taiwán a nivel diplomático, ¿verdad? Y entre ellos está Paraguay, por supuesto, que es uno de los más importantes dentro de ese grupo de naciones. Hay que destacar también que la embajada oficial de Estados Unidos, la representación oficial de Estados Unidos para con la China o los chinos, está en Pekín, ¿verdad? Y Taiwán es una suerte de, por más que sea un país soberano, una república, pero no tiene una representación oficial así como sí tiene Estados Unidos en Taipei, en Pekín, y la gente de Pekín en Washington, ¿verdad? Y entonces se crea esta oficina económica y cultural de Taipei en New York. Y este señor Tom Shi-Shin Lee es el jefe del grupo de trabajo para asuntos de la ONU en la ciudad de New York, a pesar de que tampoco tiene una preeminencia Taiwán en la ONU, porque ahí está China, que gobierna todo, maneja todo, porque China considera a Taiwán como una provincia, digamos, como parte de China, según los chinos continentales, ¿verdad? Pero según los taiwaneses, ellos son soberanos, son libres de actuar, de conseguir sus historias comerciales y qué sé yo, y bueno, por ahí va la cosa, Acá en Paraguay tiene mucha influencia Taiwán, y nosotros discutimos este tema con otros empresarios que también están queriendo, sobre todo la gente que está conectada con todo lo cárnico, está queriendo que se abra una embajada o tener una relación mucho más estrecha con Pekín, ¿verdad? Con China continental. Y bueno, pero se está peleando acá porque hay un grupo que quiere sí que Paraguay esté ligado diplomáticamente a China continental, y eso no quiere decir dejar de lado a Taiwán, pero que también pueda Paraguay tener contactos comerciales con China continental. Eso es lo que se plantea oficialmente, ¿verdad? Contactos oficiales. No sé si vos tenés algo más al respecto o qué más pudiste sacar de esa charla con este señor Tom Shi-Shin Lee, embajador de Taiwán en Estados Unidos, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en New York. Querido Cassian. Sí, Bruno, dado que hablaste sobre China continental, sobre Pekín, se estima que Paraguay puede ganar alrededor de 1.000 millones o más por año si abren las puertas a China continental, a Pekín. Entonces, para el Paraguay eso ya es una cifra altísima, dado que el PIB paraguayo es 42.000 millones, ¿no? Entonces, eso ya sería más del 2%, casi el 3%. Entonces, eso ya sería un avance en términos de PIB gigantesco. Entonces, vuelve a la cuestión, ¿por qué Taiwán? ¿Por qué importa Taiwán? Y era interesante ver, digamos, la perspectiva de este embajador, dado que hablan de dos hechos principales, ¿no? Cuando hablan sobre la importancia de Taiwán. El primero
siendo la democracia, y yo creo que eso es lo que se habla mucho en el Paraguay, es que nosotros entendemos el sufrimiento histórico, etcétera. Entonces queremos reconocer a otros países también democráticos y también obviamente queremos formar parte de ese grupo del occidente que abraza la democracia, etcétera, ¿no? Pero en el otro lado también tiene una parte que resaltaron que yo creo que es mucho más importante que el lado así ideológico, que es la democracia, que es el lado de los semiconductores. El hecho que el 90% de los semiconductores avanzados vienen de Taiwán, de la empresa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿no? La empresa que produce estos semiconductores. Eso le da a Taiwán ese poder comercial. Entonces, si uno lo mira geopolíticamente, para los Estados Unidos es muy importante tener su manita ahí en los semiconductores, dado que también quiere competir con China, y estamos viendo que China en los últimos años están probando a producir mucho más semiconductores para así depender menos de su socio más grande, que es Taiwán, ¿ok? Bueno, para Taiwán es el socio más grande. Y entonces quieren subir la producción en China continental, y a la misma vez, obviamente, yo sé que se habla muchas veces sobre una posible intervención de parte china en Taiwán. Eso nunca se va a saber, excepto que en el momento que pasa, ¿no? Solo que el embajador me comentó que a veces hay ciertos entrenamientos, dice, del lado chino. Me comentó que había 7 hace poco, en donde literalmente, como es una isla Taiwán, hay ciertas aguas donde ellos pueden navegar los chinos, ¿no? Entonces, cada vez para intimidar, eso es lo que él me resaltó, el pueblo taiwanés hacen esos tipos de entrenamientos alrededor de la isla taiwanesa, ¿no? El embajador comentó que sí, obviamente, si un día pasa que China quiere entrar a Taiwán, eso sería muy negativo para los Estados Unidos, dado que la industria de los semiconductores son tan importantes para los Estados Unidos, también para el orden mundial, dado que se usan teléfonos, en coches, en armas. Es algo muy interesante también. También te quería resaltar, Bruno, dado que ahora hay la guerra en Irán, se ve que, como sabemos, Estados Unidos produce su propio petróleo. ¿Por qué es relevante esto? Es porque él comentó que quizá ahora, mirando al futuro, Taiwán puede importar mucho más energía, por ejemplo, energía como gas licuado natural o petróleo de Estados Unidos, dado que la producción estadounidense es tan alta en los últimos años, dado el fracking, ¿no? Y él probó así hacer su caso de por qué Taiwán importa para los Estados Unidos. También resaltó algunos elementos, yo creo, importantes, como el hecho que en Taiwán hay también un servicio militar obligatorio de 1 año. Él, por ejemplo, lo hizo para 2. Y también, más o menos, la fuerza militar de Taiwán es bastante fuerte, aún más. Y esto es un hecho muy clave, Bruno, que no creo que se trató en BM Online en los últimos meses. Es que Taiwán firmó un tratado ahora con Estados Unidos hace 3 o 4 meses, un tratado comercial de 11.000 millones para comprar armas de Estados Unidos. 11.000 millones, eso es una cantidad gigantesca. Y entonces ahora, dado obviamente que Trump también seguramente quería poner más presión a los taiwaneses, parece que ahora van a comprar 11.000 millones de valor de armas que vienen de Estados Unidos, que quizá va a reforzar esa alianza estratégica para ambos lados. Y bueno, eso es, yo diría, lo más importante de esa reunión. Y yo también le pregunté una pregunta, yo creo, fundamental. Yo le comenté que soy del Paraguay, yo soy paraguayo de parte materna, y que yo amo mi patria, y yo sé que el Paraguay es el socio comercial más importante para Taiwán, o más en Sudamérica, ¿no? Entonces, y él me dijo, sí, Paraguay
son nuestros aliados. La verdad que no sé cuánta información sabe del Paraguay, no me comentó ningún hecho así relevante, Sí. pero sí destacó una cosa, y que es una cosa que me dio un poco de risa, Bruno. Y él me dijo, cuando él habla con naciones que son aliados con Taiwán y algunas naciones que quizás no son más aliados de Taiwán, él siempre dice, imagina vos si casás una mujer, ¿ok? Y hay dos opciones. La primera opción es que tienen 300 familiares o 150 familiares. Y la otra opción es que solo tienen 12 familiares, etc. Y él dijo, ¿cuál familia te va a tratar mejor? Dice, seguramente que te va a tratar mejor esa familia que tiene menos familiares, donde vos puedes tener una posición quizá más importante dentro de esa familia, ¿no? O posible familia. Entonces, eso resalta el hecho fundamental, lo que quería comentar, que quizá Taiwán te va a tratar mejor como nación, dado que solo tienen 12 países que respalda a Taiwán diplomáticamente. Entonces, eso era, digamos, su opinión acerca de mantener esa relación con Paraguay y el rol importante que tienen esos países más chiquitos en el mundo. Bueno, y este señor se llama, a ver si me pone el nombre otra vez, Tom Xiang Li, es el embajador de Taiwán en Estados Unidos, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en New York, con el que habló Cassián Peña. Y también vos hablabas de un acuerdo de compra de armas de Estados Unidos. Taiwán firmó 6 acuerdos de compra de armas con Estados Unidos. Eso ya fue en diciembre del 2025. Estados Unidos anunció un paquete de armas de 11.100 millones de dólares, el más grande hasta la fecha, a principios del 2026, finales del 2025. El Parlamento de Taiwán autorizó nuevas compras por 9.000 millones de dólares y en abril del 2026 se firmaron 6 acuerdos específicos más por 6.600 millones. Bueno, armamento enfocado en inteligencia artificial y en asimetría. Los paquetes incluyen equipos que utilizan la ingeniería, la inteligencia artificial para mejorar la precisión y efectividad, como sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, misiles antitanques, drones merodeadores, drones suicidas, ATIUS, y obuses autopropulsados. La inteligencia artificial está de parabienes, integración de la inteligencia artificial y tecnología también. Se incluye el desarrollo conjunto y la adquisición de sistemas integrados de defensa aérea con un enfoque en la inteligencia artificial aplicada a la detección y al desarrollo conjunto de la tecnología, particularmente en drones no tripulados y contra drones. Bueno, en síntesis, Taiwán firma 6 acuerdos de compra de armas. Esto es ahora nomás. Ya lo hizo antes y va firmando más con Estados Unidos por 6.600 millones de dólares. Pero hablábamos y Cassián dijo una cifra que fue la primera, de algo así de 11 millones 100 mil, algo así, ¿verdad? 11.100 millones de dólares, un acuerdo histórico de armas entre Taiwán y Estados Unidos. Estados Unidos le tiene que proveer esta cantidad, no sé en qué tiempo, ¿verdad? Pero es increíble cómo se están armando todos
y especialmente Taiwán, porque quiere estar preparado para cuando suponga que China continental va a dar su primer zarpazo territorial ahí a la isla. Entonces, este país de 25 millones de habitantes quiere estar preparado para ese momento con artillería pesada y lo más importante del mundo de las armas. ¿Es así, Cassian? Es así, Bruno, es así. Y entonces, algo muy, muy interesante, al fin, armas aún más para una isla como Taiwán es fundamental, se tienen que proteger en el caso que hay cierta intervención, aun si uno compara, y él también lo comparó, la fuerza militar entre un país chiquito como Taiwán con una población de 23 millones comparado a lo de China con mucho más que 1.000 millones. Obviamente no hay comparación, pero al fin parece que es bueno para ambas partes, para los Estados Unidos, dado que Trump quiere más inversión y quiere vender más de sus productos americanos o estadounidenses, y también para Taiwán para protegerse. Última cosa para concluir el tema de Taiwán, es que también le comenté al embajador que se tienen que poner las pilas en el Paraguay, ¿no? Yo digo, si al fin hay un buen tratado y si hay un buen trato entre los paraguayos y los taiwaneses, Paraguay siempre va a reconocer a Taiwán, siempre va a apoyar a Taiwán, pero en el caso en donde uno no ve ciertos beneficios, ahí puede suceder lo que no quieren, ¿no? Puede suceder que un día Paraguay se mire más a la China continental, China, como 10 otros países, claro, en la última década. Entonces cada año hay un país que ya reconoce a Pekín en vez de Taipei. Entonces el Paraguay, siendo que solo tienen 12, forma parte de esa coalición muy importante para Taiwán, y ellos deben saber eso. Mandar quizá a 2 paraguayos a estudiar a Taipei no es suficiente. Entonces tienen que abrir los mercados, mandar semiconductores, tienen que ayudar a construir nuestra nación también en ciertos aspectos, más tecnológicamente. Eso sería lo óptimo. Entonces yo le resalté eso, dado que yo creo que es importante también para que lo sepa. Bueno, muy bien. ¿Por qué Taiwán, a propósito, querido Cassian, es tan importante hoy para el mundo? ¿Por qué? Por esto de los semiconductores que tienen el 90% de la fabricación, una cosa así es. Sí, la verdad es la milanesa, Bruno, es que sí, semiconductores, 90% de los semiconductores globales, que como comenté, es, yo creo, la tecnología más importante que vemos en el mundo, ¿no? Los semiconductores que están en todo lo que hacemos, y ellos tienen, digamos, esos semiconductores. Y por eso quizá que Taiwán aún existe como nación, porque está en interés del orden actual, y obviamente también importa por la democracia, dado que son un país democrático como el Paraguay, tienen elecciones desde los últimos así 20, 30 años como nosotros. Esos son, digamos, los 2 pilares fundamentales. ¿Qué busca China realmente con Taiwán, Cassian? Yo creo la realidad de China con Taiwán es ¿por qué no? Ellos lo ven como un hecho histórico que Taiwán formó parte de China, y aunque es China, ellos creen que es China, por eso no ni reconocen a Taiwán como un país así independiente. Y yo diría también, Bruno, si pensamos un poco, vemos que hay un orden mundial entre, por ejemplo, China, Pekín, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros aliados ahí, y vemos el otro lado, que es la Unión Europea, Estados Unidos, Paraguay, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esas dos organismos que están compitiendo, los países BRICS y los países así como lo llaman del libre mundo, ¿no? Si es así o no. Y si uno se pone a pensar, si 90% de todos los chips
vienen de una isla de 23 millones de habitantes. Si una superpotencia como China entra y conquista, así decir, esa isla, ahora controla 90% del suministro global de semiconductores avanzados. Eso también significa que empresas que ahora llegaron a los máximos niveles de financiamiento, como Nvidia, que ahora es la empresa más importante del mundo, esa empresa que tiene como respaldo los semiconductores va a sufrir un montón, dado que importa los semiconductores de Taiwán. Entonces, si China entra a Taiwán, significa que para los Estados Unidos, la verdad es que le va a dar un golpe gigantesco. Va a ser como una película de Rocky, Bruno, y eso es la realidad. Y yo creo la realidad también es para el mundo del occidente. Tener a Taiwán en su lado es fundamental, y al lado del lado ideológico es algo muy importante para asegurar esos semiconductores para esa coalición de países del occidente. Bueno, ¿y por qué cada vez más países, querido Casian, cada vez más países se están acercando a China, incluyendo acá en distintas esferas, acá en Asunción, en Paraguay, se habla de esa posibilidad? Si bien el gobierno está diplomáticamente vinculado con Taipei, ¿verdad?, el gobierno paraguayo, pero hay otros sectores de la población que no está de acuerdo con eso. O sea, no es que no esté de acuerdo con Taiwán. Necesita Paraguay, según estos sectores, que el mercado chino continental se abra a la posibilidad de que nosotros también exportemos cuestiones allá y que tengamos mucho más vínculo diplomático, que tengamos realmente un vínculo diplomático con Pekín, no solamente con Taipei. Bueno, de eso se habla. Y con esta consulta también anterior, ¿por qué cada vez más países se están acercando a China? ¿Por qué se acercan a China? Por inversión de corto plazo al fin, y también quizá inversión a largo plazo, pero obviamente, y eso es la razón por la cual no entiendo tan bien la situación en Paraguay. Yo lo entiendo de la forma superficial, pero la verdad yo creo que nadie, digamos, del público general, yo soy una persona del público general, no podemos entender la razón de verdad por la cual Paraguay apoya a Taiwán. No lo podemos entender, aún más, dado que nuestra casta política es corrupta. No hay ninguna razón por la cual apoyan a Taiwán por una razón ideológica, ¿no? Entonces, si nuestra clase política ni son ángeles, ¿cómo y por qué apoyamos a un país por la ideología? Eso no tiene sentido, ¿no? Y eso no puede ser verdad. Entonces, hay una verdad más fundamental ahí, y yo creo para un político paraguayo, si vos lo pensás como presidente de la República, ¿no? Si vos podés alzar el PIB al menos 3% cada año con inversión china, solo con exportando soja y carne, ¿por qué no lo haces? Yo creo, por ejemplo, con el actual presidente o con varios presidentes pasados, anteriores, ellos tendrían, digamos, una economía no de guerra, pero una economía de éxito, sino más abren las puertas a China, y ya tienen como un toro, ¿no? Cuando uno ve así los juegos de los toros, si uno nomás da y abre la puerta a ese toro para que entre al estadio, eso ya sería directamente 3% del PIB paraguayo, y después se añade todo lo otro que viene de desarrollos internos. Entonces, sí, uno ya puede llegar a digamos, 6% anuales cada año de esa administración. Entonces, no tiene tan gran sentido. Va a ser interesante ver cómo se va a avanzar este hecho, dado que sí es algo complicado. Taiwán parece que es un país que quizá tiene más rasgos similares al Paraguay,
dado también su historia colonial con Japón, y que son un país más democrático y que piensan así más abierto, tienen una economía también abierta, etc. Pero al fin, ese financiamiento chino es sumamente importante y va a ayudar aún más que todos los otros factores de la economía, va a ayudar al granjero paraguayo, a la persona que cultiva la soja o crea la carne, que tiene una granja. A ese paraguayo se va a ver beneficiado esa alianza con China continental. Entonces, vamos a ver, no creo que siempre hay que mirar nomás una parte, hay que ver objetivamente a las dos partes y después ver qué está en el mejor interés de nuestro país, en este caso el país del Paraguay. Bueno, es muy cierto lo que decís, pero hay que tener mucho cuidado si uno abre esa compuerta o esa puerta para que entre el toro, y hay que estar pendientes de que no te dé una corneada el toro, ¿verdad? Porque como pasó recientemente ahí en España, sí. Así que, bueno, simplemente... porque acá también tenemos que consultarnos nosotros. ¿Qué significa para Paraguay seguir reconociendo a Taiwán? ¿Qué significa para Paraguay seguir reconociendo a Taiwán? Y porque esto nos impide que Pekín se abra para Paraguay también, y nosotros necesitamos ese gran mercado de 1.500 millones de personas, o casi 1.500 millones de personas, y nosotros necesitamos mirar hacia ese objetivo también. Y por otro lado, ¿qué es el petrodólar? Te cambio la pregunta. ¿Qué es el petrodólar y por qué sería tan importante que Arabia Saudita lo deje? A ver. Sí, bueno, ahora cambiamos el tema. Sí, vamos directamente al tema. A ver, ¿qué es el petrodólar y por qué sería tan importante que Arabia Saudita lo deje? Ok, bueno, el petrodólar básicamente es el hecho que cuando uno exporta y vende petróleo, uno usa el dólar como moneda fundamental para ese contrato, ¿no? Países como Arabia Saudita, un país que es un gran exportador de petróleo, ellos al momento siguen usando el dólar. Entonces el dólar sigue teniendo su importancia y su fuerza al nivel internacional, como también una moneda de reserva. Pero en los últimos años, y ahora en los últimos meses, y ahora en las últimas semanas, y ahora en los últimos días, se está hablando de quizá que los chinos están hablando con Arabia Saudita para cambiar ese sistema del petrodólar a quizá un petroyuan. Y ese petroyuan sería básicamente que la mayoría de transacciones con el petróleo sería usando el yuan en vez del dólar. Y aquí estamos hablando de 1.000 millones al día, estamos hablando de billones españoles y trillones en inglés, entonces de cantidades altísimas. Y si de verdad va a cambiar ese asunto, si va a suceder el hecho que va a haber un petroyuan en vez de un petrodólar, que al momento parece que sí, que es un tema relevante, eso va a cambiar otra vez la dinámica global. Y eso, yo diría, si eso pasa en realidad, otra vez los Estados Unidos va a estar atrás, y esto le va a dar un shock, como en la última ronda del Rocky, cuando Rocky Balboa estaba ahí boxeando contra el ruso Drago, y ya era, digamos, la última ronda, y le dio como el KO, ¿no? El hook. Y te digo por qué, porque al fin, si uno analiza por qué economías crecen y por qué economías bajan de crecer, ya lo tratamos varias veces acá en el programa, se ve que el último factor en esta ecuación que hace que un país declive de verdad es que ese país para de ser el país más importante en términos de la moneda internacionalmente. Entonces, eso se vio en el pasado con el sterling, ¿no?
la esterlina, la moneda de Inglaterra, del Reino Británico, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se adoptó el dólar en vez de la moneda sterling, y ahora quizá en el futuro se va a ver que se va a usar el yuan en vez del dólar. Aún se ve proyectado que el dólar va a seguir siendo fuerte, pero al fin no se sabe si de verdad el petrodólar se va a cambiar el petroyuan. Eso sí va a dar un KO a los Estados Unidos. Sí, va a dar que hablar. Bueno, posiblemente habría un cambio de era en la economía mundial, la eventual transición de Arabia Saudita del sistema del petrodólar hacia el uso del yuan chino, como bien dijo Cassian, un movimiento que podría redefinir el equilibrio económico global. Lula da Silva, desde Brasil, el año pasado, en el 2025, pidió también desde el esquema BRICS dejar de usar el dólar para debilitar el poder estadounidense y buscar una independencia económica. Y ahora surge esta idea del yuan, ¿verdad? Yuan chino, que también haría que China tenga preeminencia, porque se va a mover su misma moneda, ¿verdad? Y eso le va a beneficiar a China también. Y otra pregunta, y ya nos estamos despidiendo, querido Cassian, otra pregunta: si Arabia Saudita empieza a usar el yuan, ¿cómo puede afectar eso a la economía global? Bueno, cambiaría la economía global, dado que ahora se va a usar el yuan en las transacciones más grandes del mundo, que se basan en el petróleo. Ahora vemos con la guerra en Irán, con el estrecho de Hormuz, que el petróleo aún mueve el mundo, que influye el mundo, que influye la economía global. Y por eso, si esas ciertas transacciones se ven fundamentadas y como pilares, porque usan el yuan, eso obviamente cambiaría todo el sistema. Y a mí también me gustaría preguntarte, Bruno, porque hoy hablamos de Estados Unidos, de Taiwán, de China. Vos, cuando estabas creciendo como joven, que aún lo sos, ¿notaste que tuviste muchos amigos tuyos de la escuela, etcétera, que recibieron una beca de Taiwán? ¿Cómo era, o más en esa época previa? ¿Y notaste un cambio en los últimos años o en las últimas décadas de cómo se ve ese relacionamiento al momento? Bueno, yo fui invitado, nuestro equipo acá del Centro de Comunicación fue invitado a Taipei y estuvimos ahí 2 semanas, creo que 2 semanas, y viendo la realidad en ese momento. Yo estoy hablando de mediados de los 90, vimos la realidad de Taipei y era una cosa fabulosa. En esa época ya. Transcurrieron cuántos años, estamos en el 2026, sigue batallando, sigue produciendo, sigue defendiéndose, pero lo extraño es que tiene la misma población, porque en aquella época ya tenía 23 millones de habitantes y hoy creo que tiene la misma cantidad o quizá un poco más, no llega a 25, estaría ahí rozando la población de Taiwán. Pero es un país con mucho crecimiento, con mucho dinamismo, modernidad, y también se defiende siempre se defendió, muy valiente Taiwán, es la verdad, ¿verdad? Así que, bueno, y pasamos muy bien en aquel momento, y yo creo que continentalmente y mundialmente Taiwán está haciendo muy bien sus deberes. Debería de tener un mayor protagonismo Taiwán, me parece, porque si es un país independiente, es una república independiente, ellos se consideran así y hay que respetar eso y hay que abrir las puertas a Taiwán, por más que Naciones Unidas, a través del influjo y del poder de China, de Pekín, cierra las compuertas y no deja que Taiwán se expanda a otros países, que tenga representación diplomática en otros países.
Y bueno, ese es también un factor de mucho rechazo, si se quiere, a Taiwán. No es esa la palabra exacta, pero como que le saca fuerza a Taiwán esa postura de China a través de Naciones Unidas contra esta isla cuya capital es Taipei y es una ciudad hermosísima. Y bueno, simplemente, y nosotros que estamos en el medio, porque nosotros estamos apoyando a Taiwán y no pudiendo acceder a las posibilidades del mercado chino de Pekín o el chino continental. Y entonces eso es también, nosotros estamos en una nebulosa, estamos en un momento desde hace mucho tiempo que apeligra seguramente el futuro comercial nuestro, porque todo indica que el mundo está dirigiéndose a China continental y nosotros estamos atascados con Taiwán y no podemos mirar ni abrirnos menos a Pekín, digamos. Entonces tenemos que revisar un poco esto. Transcurrieron 67 años de la relación diplomática y comercial que tenemos con Taiwán. 67. Está llegando en breve las 7 décadas de relacionamiento con Taiwán y nosotros estamos cada vez más lejos de China continental. Y eso a mí en particular particularmente me preocupa, y yo creo que hay mucha gente que en el plano comercial que también está siendo molestada, digamos, por esta relación de Paraguay solamente con Taiwán. Yo quisiera que se tenga una relación con Taiwán, pero también una relación con China continental. Eso es lo que yo y la mayoría de los paraguayos querríamos. Lo tienen los Estados Unidos, ¿no? Porque los Estados Unidos reconoce a China, pero también tienen, digamos, son el segundo socio más grande de Taiwán. Entonces, se benefician de ambos lados, nosotros solo de un lado. Y última pregunta, Bruno, porque sé ahora que... Sí, vamos, porque ya pasaron varios minutos. Entonces, para concluir, ¿vos qué harías ahora? ¿Qué sugerías al presidente de la República o vos qué harías si serías el presidente de la República del Paraguay? Vos me ponés como presidente. Sí, vos sos mi presidente, vos sos de la cabina de cristal, eso es el Palacio López, para mí. Muy difícil. Bueno, no sé, yo no es que negaría a Taiwán, porque Taiwán también contribuyó bastante con Paraguay, pero no lo suficiente, porque si contribuía más, y creo que tiene la posibilidad de contribuir más, entonces nosotros no nos fijaríamos en China continental. Y nos fijamos en China continental porque faltan cuestiones respaldatorias de Taipei para con Asunción o con Paraguay, ¿verdad? Y eso que dijiste antes, hace rato se hubiera abierto una empresa de semiconductores acá, digamos, para que nos dé fuerza eso y que se enseñe a la gente paraguaya a cómo impulsar ese sector tecnológico tan importante. Y eso hasta ahora está muy lejos. No sé por qué no dan ese brazo a torcer. Y otro punto, tiene 2 líneas aéreas internacionales muy grandes, Taiwán, y yo siempre le pedí al embajador que lo tenemos que traer, al nuevo embajador, que otra vez le recuerdo a nuestro productor, y que tiene que venir el nuevo embajador acá. Al anterior yo le pedía, ¿por qué no viene una línea, aunque sea una vez a la semana, una línea aérea a Asunción, de parte de Taipei, digamos? Eso haría que nuestras relaciones empresariales sean mucho más efectivas, ¿verdad? Que se conozca Paraguay, que conozca el empresariado taiwanés, el mundo paraguayo y ese tipo de cosas, y la relación iba a ser mucho más fluida.
En fin, son cuestiones que, por más que acá están haciendo ahora lo de la universidad y todo eso, muy bueno, pero necesitamos más empuje empresarial y comercial por parte de Taiwán y a favor nuestro para no pensar tanto en China continental. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, muchas gracias, querido Cassian. No sé si tenés algo más, 30 segundos, a ver rápidamente. Así es, no, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Bruno, a vos, a la redacción. Que tengan un día estupendo y os deseo un buen fin de semana. También a la audiencia tan querida que siempre nos escucha. Abrazo muy cálido. Somos BM Online. Conectate con nosotros.